ser parte de esta iniciativa que tienen esta fundación tan maravillosa que conocí, de hecho, también en una charla y fue maravilloso haberla conocido, ¿verdad? En ese momento yo di una charla sobre el propósito, más que todo era como un poco más general sobre el propósito y cómo muchas veces las personas pensaban que el propósito era pues su misión en la vida o su razón de vivir. Pero ahí estuvimos hablando mucho de ese tema, nos dimos cuenta que en realidad el propósito va más allá de eso y que en realidad es muy importante para nosotros ver que el propósito es parte de nuestra vida, pero no es 100% nuestra vida. Y mencioné mucho de la película de Soul, que es una película muy bonita que habla mucho específicamente de ese tema. Esta vez yo quise enfocar esa charla más que todo en STEAM porque yo he visto, digamos, que muchísimas personas siempre se han preguntado si realmente eligieron las carreras correctas. Recuerde que STEAM abarca muchas carreras y se han preguntado si realmente ese es el propósito que quieren, si son la meta que quieren. Hay de todo tipo de metas. Hay personas que quieren ser divulgadoras científicas, otras personas quieren trabajar directamente en investigaciones, en ciencia, en matemática, en medicina, ¿verdad? Entonces, siempre se han preguntado, en algún momento yo creo que todos nos hemos preguntado si el camino que elegimos es el camino que nosotros nos va a traer satisfacción, nos va a lograr obtener nuestras metas, va de acuerdo con nuestros principios, con nuestras habilidades. Entonces, realmente es algo que siempre ha pasado y que tal vez no hemos tenido la oportunidad de cómo conversarlo. Entonces, algo que me gustaría mucho hacer de esta charla es que pues, que si ustedes tienen algún comentario o alguna anécdota que quieran contar respecto a este tema, tienen toda la libertad de hacerlo. Entonces, quiero que eso también se vuelva como un tipo conversatorio con todos para que cada uno exprese, digamos, si en algún momento se han llegado a sentir así, que se han preguntado si realmente es lo que quieren de su vida. Entonces, vamos a comenzar. Este, bueno, básicamente en esta charla vamos a explorar la importancia de encontrar el propósito en el ámbito de STEAM. Vamos a motivarnos a descubrir tus habilidades y cómo esas pueden impactar al mundo a tu alrededor. Prepárate para inspirarte con historias de éxito y aprender a dejar huella en la tecnología. Entonces vamos a hacer una breve introducción en STEAM porque no sé si hay personas que lo saben o por qué razón a veces se llama STEM y a veces STEAM. Entonces también para que las personas sepan. Bueno, básicamente STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Obviamente está en inglés, que sería Science, Technology, Engineer, Art and Mathematics. ¿Por qué razón actualmente se le agrega la A? Porque como ha avanzado la sociedad y ha avanzado los avances tecnológicos, pues últimamente se ha incluido carreras que tengan que ver con arte y la ciencia digital. Por ejemplo, la animación 2D, animación 3D, el diseño gráfico, este, todo lo que tenga que ver con animación, digamos, en tiempo real, animación ¿cómo se llama? En realidad virtual, todo eso ya se considera parte de lo que define como ese enfoque, ¿verdad?, de la creatividad. Entonces, por esa razón es que actualmente se está considerando el arte como parte de verdad, todo este grupo de carreras, ¿verdad? Entonces, básicamente este enfoque es una manera integral de fomentar la creatividad e innovación en la educación. Yo soy una persona que siempre ha pensado que la educación es como los pilares para una sociedad donde podamos, digamos, crecer no solamente como profesionales, sino también a nivel de valores. Y creo que, digamos, parte de que las personas empiecen a estudiar más carreras como estas y que sigan teniendo la pasión de estudiar carreras como estas, nos motiva muchísimo a que haya mucho más avance, haya más investigación, haya más networking, porque, no sé, pienso que realmente el valor que nos trae todo esto es muy rico. O sea, hacer colaboraciones multiorganizacionales, multiculturales y de diferentes carreras ha hecho que muchísimos proyectos que antes uno decía, no creo que esto vaya a funcionar, realmente funciona. Y estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de personas que
por ejemplo, alguien de arte con alguien de matemáticas y ya después uno cuando se siente a investigar un poco se da cuenta de que sí tienen en común. Por ejemplo, el número de oro, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver, que se usa tanto en las ingenierías, en la ciencia y en la matemática y por supuesto que en el arte. Entonces, por estas razones que actualmente se considera la A, ¿verdad? Para que sepan un poco esa pequeña historia del por qué ahora se llama STEAM. Bueno, ¿qué impacto nos están dando las carreras en la sociedad actual? Bueno, las disciplinas están cambiando la forma en la que vivimos y trabajamos. Desde que actualmente ahora está muy de moda la inteligencia artificial, eso ha hecho que nos ha facilitado muchísimo todas las carreras habidas y por haber. Incluso ahora hay carreras nuevas. Yo no sé si ustedes saben, porque ahora hay unas carreras que tienen que ver con ingeniería de prompts, creo que así se llama. Es una carrera nueva que surgió en base a la IA, ¿verdad? Lo mismo que ha pasado cuando salió lo de Machine Learning, que ahora hay carreras enfocadas en eso. Entonces, realmente ellos llegaron para ayudarnos a nosotros y todo eso es ganancia, ¿verdad? Que nos impulsa en el progreso y también en la inclusión. Básicamente ayuda en todos los ámbitos, tanto en medicina como en arte, como en ingeniería. Nos facilita muchos procesos que antes tenían que hacerse de manera manual o no eran tan automatizados. Entonces, gran parte, digamos, de todo esto ha venido la inteligencia artificial muchísimo a ayudarnos y a darnos muchas herramientas. Digamos, yo como full stack developer, a mí me ha servido mucho a la hora de detección de errores. Entonces, antes para mí, a veces habían errores que no se podían ver. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, él me dice, hey, vieras que por aquí hay un error, tal vez no te lo está tirando el editor de código, pero sí hay un error. Entonces, eso me ayudó muchísimo a pasar horas tratando de investigar dónde hay un error a solo minutos. Entonces, verá, la inteligencia artificial ha sido un gran boom y nos ha ayudado muchísimo a crecer en muchísimas carreras, de verdad. Sí, yo sí estoy muy contenta por esto. Ok, ¿qué oportunidad nos dan? Bueno, básicamente él dice que se ofrece una gran variedad de carreras emocionantes y en constante evolución. O sea, esta programación, diseño gráfico, hay carreras nuevas como ingeniería biomédica. Yo esa nunca la había escuchado hasta que yo fui a un evento donde veía muchas chicas que estaban estudiando ingeniería biomédica y para mí fue como, wow, hay una carrera nueva, yo no la conocía. O sea, imagínense combinar ingeniería con medicina. O sea, ya de por sí sola las dos carreras son muy pesadas, ¿verdad? Ahora imagínense combinar ambas para que puedan, digamos, ayudar aún más a, a crecer más en esas áreas, ¿verdad? Entonces, imagínense qué oportunidades hay y qué gran, digamos, no sé, qué gran valor podemos obtener de combinar tantas ciencias en una sola rama. O sea, para mí eso es fantástico, ¿verdad? Entonces, conforme uno va empezando a ver estas nuevas carreras que van surgiendo, las personas que se están estudiando, que se están graduando, realmente uno comienza a inspirarse, ¿verdad? Eso es algo muy común, que uno comienza a inspirarse, uno comienza a sentir felicidad, uno comienza a sentir esas ganas de que hoy yo quiero también ser parte de esto, ¿verdad? Y es ahí donde comienzan a existir las partes del propósito. Básicamente, yo siempre he dicho que el propósito siempre ha sido algo que está dentro de nosotros, no es como que sea la ley que dicte cómo debemos vivir nuestra vida. Bueno, eso es algo muy de cada quien, pero al menos yo sí lo pienso así, que no es como la ley que dicte nuestra vida, pero es algo muy importante de nosotros. Sin embargo, el propósito no lo veo así como una meta a la que hay que llegar para sentir que tenemos nuestra vida hecha o satisfecha, porque las metas cambian, las cosas cambian, realmente no es algo que va a ser fijo, o sea, a veces pasa que pasa algo en nuestras vidas, un cambio, una mudanza, un ser querido fallece, nos pasan cosas que hacen que nuestras metas cambien, que nuestras ideas cambien, que nuestros valores cambien. ¿Por qué? Porque somos humanos y los humanos estamos en constante evolución con nosotros mismos. Entonces, realmente todo eso hace que algún momento nuestro propósito que tal vez era de niños, ahora cambie. Yo creo que, por ejemplo, la mayoría cuando éramos niños queríamos ser astronautas, queríamos ser doctores, bomberos, veterinarios, eh, trabajar en un zoológico, trabajar en, no sé,
en una tienda de juguetes, porque en ese tiempo éramos niños y nosotros teníamos mucha curiosidad, todo ese tipo de temas eran muy interesantes. Obvio, yo feliz de trabajar en la Toys, porque yo amaba mucho jugar con los juguetes, me encantaban armar Legos. Y siempre dije, y cuando yo sea grande, yo quiero trabajar en la Toys para tener un montón de Legos, ¿verdad? Pero obviamente ya grande yo me di cuenta de que bueno, mi propósito cambió, mis valores cambiaron. Cuando, cuando estaba en el colegio yo no sabía realmente qué es lo que yo me quería dedicar. Estaba entre dos carreras, se me daba muy bien el diseño, estaba el diseño gráfico, pero por otro lado yo siempre quise crear videojuegos porque desde niña yo los juego y siempre estuvo ahí, pero no sabía si podía, porque yo sabía que no era fácil. Al final ganó más el deseo de crear videojuegos que de diseñar y decidí estudiar ingeniería en software. Ahora, durante la carrera sí, también me cambiaron los valores, me cambiaron mucho la perspectiva, porque no es lo mismo estar, digamos, al inicio de la carrera que estar al casi comienzo. Sí, debo admitir que hubo un tiempo en el que yo sí me pregunté si yo de verdad valía, si yo de verdad tenía lo necesario para estudiar esto, si tenía lo necesario para ser ingeniera, porque a veces había temas que eran muy difíciles o digamos, no sé, cursos que de verdad me complicaban y yo se los digo, yo me llegué a quedar en varios cursos porque algunos eran imposibles. Y eso a mí no me hizo sentir, digamos, sí me llegué a sentir mal conmigo misma, pero ya después, cuando uno comienza a tener esa introspección, porque algo muy importante, cuando uno comienza a empezar a entender qué propósito tiene uno en la vida, uno tiene que ser una persona muy introspectiva. Yo me empecé a dar cuenta de que en realidad no era tanto yo, sino tal vez la forma en la que yo abordaba las cosas o la forma en la que a mí me explicaban las cosas. Entonces es ahí cuando también volvió a cambiar mi perspectiva y me di cuenta de que en realidad yo siempre quise ser una creadora de videojuegos, solamente que por mentirme mal conmigo misma, por las notas que estaba teniendo o por las cosas no me salían como yo quería, yo estaba empezando a dudar de mi propósito. Entonces, ven, o sea, es algo que puede cambiar, no es algo que realmente sea como la meta final de nuestra vida. Siento que es parte de nuestra vida, pero no nos define ni tampoco es la meta final. Puede que al final alguien sí logre cumplir el propósito que tenía, pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar con eso o va a seguir más adelante? Entonces, ven, o sea, es algo que cambia, no es algo que 100% queda ahí. A algunos sí se le queda ahí, pero hay otros que cambian con el paso del tiempo. Y lo mismo pasa con las oportunidades. A muchas personas tal vez al inicio les llama la atención análisis de datos, pero después se dan cuenta de que tienen vocación para ser médicos o otras personas que les encanta la medicina. No sé, les estudiaron microbiología y los mandaron a hacer algún tipo de capacitación para estudiar análisis de datos y al final quedaron encantados y decidieron seguir estudiando más esa carrera. Entonces, si se dan cuenta, depende del destino, depende de muchos factores que propician que cambie o se mantenga nuestro propósito. Ahora sí, vamos a descubrir el por qué. Bueno, básicamente parte de nuestro propósito es tener claro, como les decía, sobre la introspección de cuáles son nuestras habilidades. Y recuerden que existen dos tipos de habilidades. Están las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades blandas, por si alguno no lo sabe, son aquellas habilidades que son más que todo como habilidades de creatividad, manejo del tiempo, adaptabilidad, colaboración, eh, la inteligencia emocional, cómo usted como trabajador o como persona, usted, digamos, se relaciona y usa sus habilidades, ¿verdad? Para poder, digamos, manejar situaciones. Por ejemplo, una persona que es adaptable es una persona que, por ejemplo, pueden que hoy te pongan a hacer, por ejemplo, digamos que, no sé, estás trabajando en un proyecto de medicina pero después te manden a hacer un análisis de datos en otro proyecto completamente diferente. Obviamente es algo muy diferente a lo que estás acostumbrado a hacer, pero te adaptas, sabes que pues es un reto que tienes que lograr, pero te adaptas, ¿verdad? O al manejo del tiempo, que tienes muchas responsabilidades que hacer, pero sabes cómo priorizar lo más importante
y manejar el tiempo en el que vas a realizar esa actividad. Y en este caso, las habilidades duras son aquellas habilidades que básicamente son como nuestras habilidades técnicas. No sé, saber programar en Java, en C++, saber utilizar bien Python, usar Power BI, este, tener buena uso de las ecuaciones matemáticas para calcular diferentes, por ejemplo, curvas, trayectorias, cosas así. Esas son nuestras habilidades técnicas, ¿verdad? Saber utilizar bien los programas de Photoshop, Illustrator, ¿verdad? Esas son nuestras habilidades técnicas, nuestras habilidades duras, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos plena conciencia de cuáles son nuestras habilidades y también cuáles son las habilidades que nosotros podemos mejorar, porque como ustedes saben, pues todo en esta vida se puede mejorar, nosotros vamos a empezar a identificar un poco a poco cuál va a ser nuestro camino, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo era más pequeña, yo sabía desde siempre que yo iba a ser muy buena en computación. Ya era algo que ya venía en mí, no sé por qué, pero ya venía en mí. Entonces, yo sabía que esa era una habilidad que yo tenía. Sin embargo, no fue una habilidad que yo utilicé realmente durante, al menos de manera académica o al menos de manera profesional durante mis primeros años hasta que llegué a la universidad, pero sé que yo tenía esa habilidad, sé que yo era una persona que también era adaptable y creativa, entonces yo sabía que también diseño gráfico no me iba a costar, sabía que tenía eso y que no me iba a costar, digamos, estudiarlo. Sin embargo, mi propósito en ese momento, cuando yo era pequeñita, estaba en el colegio, yo quería estudiar algo que me mantuviera entretenida realmente, que me diera a mí lo que necesitara, pero que no sentir como que no estoy estudiando nada. Entonces, mis papás me dijeron que, bueno, decidiera que quería estudiar. Al final me metí a ingeniería en software y realmente yo sí sentía pasión por lo que yo hacía. Y fueron esas habilidades también lo que fueron trazando mi camino, a darme cuenta de que efectivamente lo mío era la computación. Ya estaba dentro de mí, se me daba la facilidad natural de hacerlo, entonces pues no me costaba tanto. Em, Como aquí dice, realizar una autoevaluación para descubrir tus talentos y fortalezas únicas. Es importante de verdad, chicos y chicas, que todos de verdad en algún momento seamos introspectivos y de verdad nos sentemos nosotros mismos con nosotros mismos a poder entender qué es lo que nosotros podemos hacer bien, qué podemos mejorar, qué definitivamente no se nos da y qué definitivamente podemos aprender. ¿Por qué? Porque realmente creo que tal vez tenga un poco de tabú cuando las personas dicen es que yo no puedo hacer algo, porque hay que ser honestos, nosotros tenemos limitaciones y no son limitaciones de la mentalidad, sino limitaciones de que tal vez, no sé, no se nos da bien, tal vez, no sé, dibujar, no sé, las matemáticas, aunque por más que uno lo intente, tal vez hay algo ahí que te cuesta más, pero eso no quiere decir que seas una persona que no tenga notable inteligencia, eso es realmente redundante. De hecho, algo que me ha encantado mucho de la actualidad es que ahora se le está tomando mucho en cuenta a las personas que tienen diferentes inteligencias, porque antes pasaba de que antes solo las personas que eran buenas en matemáticas eran como los supergenios y los demás que eran buenos en música, en artes, en reacción, en en cocina, pues los veían como, ah, sí, qué bien, no. Ahora actualmente sí se está tomando en cuenta mucho que, por ejemplo, si una persona es excelente para la música, se le apoya, se ve que se da en cuenta de que es un prodigio, o una persona que es muy buena en poesía, también se le apoya. Antes no, o sea, antes como no es lo que la sociedad quiere. Actualmente sí se está empezando a apoyar esas diferentes, por así decirlo, escenas, por así decirlo, porque se han dado cuenta de que no solamente hay un tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia y que realmente no englobar todas las inteligencias que todos los seres humanos tenemos en una sola es, o sea, imposible. O sea, antes sí era ese pensamiento, pero actualmente no. Entonces, también algo que ha pasado es que los propósitos muchas veces se han cambiado por muchas veces por el sesgo que hemos tenido de los demás, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo
también de manera natural se me da muy bien la música. No solamente cantar, sino también instrumentos. No sé si eso ha sido alguna herencia de mi familia, porque por parte de mi papá, todos mis tíos son músicos, todos. Pero mis hermanos no. Mis hermanos heredaron el talento del dibujo. Y yo, por ejemplo, heredé la música. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo, por ejemplo, cuando yo quería ser parte de la banda estudiantil, pues no me dejaban porque mis papás priorizaban más el estudio, porque ellos veían eso como una pérdida de tiempo y es algo muy normal en las personas de esta edad en esos tiempos. Actualmente no. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí se me sesgó mucho eso, de que a mí me gustaba, me hubiese gustado, por ejemplo, ser parte de la banda municipal de aquí, de Desamparados, que es donde yo vivo, pero como yo tenía ese sesgo de que mi propósito no era ser parte de la música, porque era algo que no me iba a traer beneficios, entonces me centré más en la parte de programación. Entonces, si se dan cuenta, yo siempre lo quise hacer y de hecho todavía tengo ese deseo, pero por mucho tiempo a mí se me sesgó eso. Entonces, parte del propósito también y también de la autoevaluación es que también nosotros sepamos discernir cuando algo de verdad sí es algo que queremos y que tal vez en algún momento dijimos que no por lo que las otras personas nos habían dicho, a diferencia de que no es algo que nosotros queremos, pero que sabemos que tal vez no se nos vaya a dar bien. Entonces también es importante la autoevaluación. No es lo mismo lo que nosotros pensemos de nosotros mismos que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos por lo que otras personas nos dicen. Es completamente diferente. Y bueno, cuando ustedes ya hagan esta parte de la autoevaluación, van a poder potenciar sus habilidades y van a permitir destacar un propósito significativo. Entonces, tenemos ahora la conexión de habilidades con un legado. A mí esta frase me gusta mucho, que es, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Yo creo que todos estamos de acuerdo que trabajar en algo que realmente a uno le gusta es muy apasionante. Y para mí la pasión con la que uno hace las cosas es definitivamente una gran diferencia y de lo que uno es a lo que uno, digamos, a lo que uno hace cada día. Recuerden que el trabajo es algo que nosotros hacemos gran parte de nuestra vida, le dedicamos de 8 a más horas durante tal vez unos 40 años, 50 años, 60 años, o como está la caja, yo creo que 100 años, pero realmente tener pasión por lo que a uno realmente le gusta. Yo sé que también ha pasado igual que el propósito de uno tal vez es que uno quiso estudiar, no sé, digámosle que a uno le llamó mal la ingeniería, pero pasó que uno viene de una familia que todo el mundo es abogado. Entonces, por ejemplo, obviamente está ese sentido de tener que ser como parte de la familia, porque es una herencia ya de que todos son abogados y que Dios libre hubiese alguien que estudiara otra cosa que no fuese eso, como también el peso de, por ejemplo, em, igual que uno tenga que estudiar algo que no le gusta porque no ha encontrado todavía qué es lo que se le da mejor. Siento que al final esas dos personas, tanto el que termina estudiando abogado, aunque le gusta la ingeniería, como el que escoge lo que sea porque no sabe qué se le da mejor, no van a ser realmente felices, van a llegar a un punto en el que se van a sentir estresados, aburridos, viviendo una rutina que quieran escapar. ¿Por qué? Porque lo hacen porque pagan, pero no realmente porque les apasiona. Cuando una persona hace algo que le apasiona, es algo que se les nota demasiado en la cara, en los gestos, en el lenguaje corporal, o sea, es muchísimo lo que se nota. Entonces, por esa razón es que yo considero que gran parte de lo que a uno también le da el propósito en la vida es la pasión. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho este tema y de hecho les voy a decir algo, la enseñanza en realidad es algo que yo descubrí hace muy poco, relativamente muy poco, tal vez en el 2022. Donde yo trabajaba, nosotros hacíamos voluntariados para ayudar a chicos, ¿verdad? Por ejemplo, del CETAF y así, yo soy del CETAF, yo soy cetaviana, yo salí del CETAF en el 2000, también 22, pero, pero siempre estoy muy agradecida con esa gente. Bueno, para que sepan, el CETAF es como un instituto que está en un lugar llamado el Parque de la Libertad, que dan cursos, bueno, dan técnicos, yo saqué el técnico de diseño y desarrollo web, y a mí eso me apasionaba mucho, y realmente poder ayudar a chicas que estuvieran, o chicos que estuvieran estudiando esta carrera, me demostró que yo en realidad era muy buena explicando. Entonces yo quise pues dedicarme a esto, le pulí mucho esta habilidad y pues
No estaba para nada en mis propósitos, se los juro, no estaba para nada en mis propósitos, pero eso me llevó a conocer a Rocket Girls y también al estar en Rocket Girls fue lo que a mí me motivó a ver a tantas chicas con tantas dudas, con tantas oportunidades, con tantas ganas de aprender, que el propósito terminó, uno de mis propósitos creció muy recientemente y terminó siendo crear la plataforma de Ecosystem Government, que es la plataforma de outsourcing. O sea, yo no jamás tenía en mi mapa eso cuando yo empecé a hacer esto, ¿verdad? Y fue un propósito que creció conforme yo empezaba a dar clases y ver las chicas con las que yo interactuaba. Esto me llevó a crear esta plataforma, que esta plataforma me llevó a la oportunidad de haber tenido una reunión con el viceministro del MISID. O sea, para mí eso fue como, ok, esto no estaba en mis metas, pero fue algo que de verdad dije, pucha, qué nivel. O sea, yo jamás imaginé que yo iba a tener una reunión con un señor así, con todo el equipo de él, con los de ciberseguridad, con los de gobernanza digital. O sea, jamás. Pero ese era un propósito, ese fue el propósito que fue construyendo poco a poco con el cariño que yo le empecé a tener a esto y que al final pues dio sus frutos, ¿verdad? Simplemente al darme cuenta de que yo tenía esta habilidad de dar clases. Entonces, si se dan cuenta, tampoco el propósito es algo que tiene que ser desde el primer momento en el que ustedes tienen conciencia de ustedes mismos, no. Un propósito puede llegar incluso en el peor de los momentos y se lo digo así, es el peor de los momentos cuando yo empecé a dar Rocket Girls, yo no estaba bien, estaba muy mal emocionalmente, pero ahí fue cuando empecé a crecer mi propósito y al final ahora dio frutos. Entonces tampoco piensen que el propósito es algo que ya ustedes tienen definido desde que están en la escuela, no. El propósito puede ser algo que empiecen a darle comienzo a partir de hoy, a partir de mañana, a partir de no sé, quién sabe cuántos años y van a ir viéndolo crecer. Por esa razón es que uno piensa dejar un legado. Mi legado en este momento, yo lo que quiero es que las personas puedan aprender programación sin tener miedo al fracaso, sin tener miedo a lo que van a decir los demás, sin tener miedo a fallar. Por esa razón es que yo trabajé en esta metodología de código creativo, porque yo vi muchos casos de mucha gente que dejaba botado cursos porque decían que esto no es lo mío, pero en realidad sí era lo de ellos, simplemente que pues había que explicar de una manera que diferente que entendieran, pero, ¿verdad? Entonces también muchas veces el propósito nos va a decir en la cara muchas veces que por aquí no es o aquí no es o el famoso aquí no era. Entonces, ¿verdad? Sepan algo así, que el propósito no solo va a ser en línea recta, va a ser zigzags, caídas, golpes, raspones, pero uno en algún momento va a volver a encontrar el camino, ¿verdad? Entonces todo eso es importante. La evaluación de tus intereses y valores personales es fundamental para encontrar tu camino de cine. Hay que reflexionar realmente lo que nos apasiona y cómo esto se alinea con nuestras habilidades. Al identificar tus impulsadores, podrás crear un plan claro que dirija tu impacto en el mundo. Básicamente eso se le puede llamar a los impulsadores. Todos tenemos como eso, o esa persona, o esa idea, o esa cosa que nos impulsa a seguir adelante. Yo en mi caso, pues, ya suena muy raro, pero yo cuando estaba en la universidad, a mí lo que me impulsaba a salir adelante era mi mascota, porque yo tenía un gran afecto por mi mascota y eso me impulsaba a salir adelante porque yo quería en mis tiempos de allá tener el propósito de tener una finca gigantesca llena de animales, porque a mí me gustan mucho los animales, ¿verdad? Bueno, en realidad ese propósito no ha cambiado, sigue ahí, solo que sí, ahora está un poquito más diferente que antes, porque antes era como yo, únicamente yo rodeada de un montón de perros, vacas, caballos. Ahora no, ahora hay otra persona al lado mío que yo quiero compartir ese sueño, ¿verdad? De tener un montón de vacas, perros y gatos y esa persona a mi lado, porque antes pues yo siempre me veía yo sola, ¿verdad? Yo sola nada más. Ahora no, ese propósito cambió. Entonces, actualmente mis impulsadores son prácticamente mis chicas de Rocker Girls, apoyar iniciativas como Quantum Quartz, sacar la plataforma adelante, tener un emprendimiento, eh, saber que algunas veces yo voy a tener que buscar, se me cierran puertas, pero buscar ventanas que abrir. Entonces, ¿verdad? Todo eso son mis impulsadores, buenos y malos, pero me impulsan a mí a seguir. Ok, ahora sí voy a hablarles de casos de éxito. Bueno.
En casos de éxito, yo conozco personalmente, bueno, hay varios que yo conozco. Para mí, uno de los mayores casos de éxito que yo conozco en Costa Rica, lo voy a hacer enfocado en Costa Rica para que ustedes vean qué chiva. Por ejemplo, yo tengo una profesora que me daba clases en el CETAP que se llamaba Lindsay González. Ella fue profesora de backend, ella me enseñó a mí Node.js y ella era una profesora que siempre me apoyó en absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que ella, conforme pasó el tiempo, ella fue creciendo, ¿verdad? Hasta que ella logró, creo que logró ser la directora de la carrera de ciencia de datos en la Universidad ULIT, allá la que queda en Torre Universal. Y también ella empezó a dar clases en LinkedIn de lo mismo, de análisis de datos. Yo recuerdo que CRO y varios periódicos le hicieron un reportaje porque era la primera tica y creo que la primera latinoamericana que LinkedIn Learning la contactaba para que ella diera clases. Y yo estaba tan orgullosa de ella y tan feliz porque ella siempre, porque yo recuerdo que ella contaba que ella, los compañeros del trabajo no creían en su talento, ni lo que ella sabía. Y hasta incluso contaba que muchas veces, por ejemplo, buscaban a alguien que fuera experto en algo y a la persona que menos consideraban era a ella por ser mujer y así, cuando más bien ella sabía un montón. Y eso fue para mí uno de los mejores casos de éxito que yo he visto. Eh, de verdad, o sea, para mí fue muy gratificante ver la nota que le hicieron a ella en el periódico y realmente para mí, yo me la sigo topando todavía, de hecho la tengo en mis redes sociales y todo y de vez en cuando le escribo porque ella a mí me apoyó mucho y ella realmente es una persona increíble, sabe demasiado. Si alguno la conoce, de verdad es una persona increíble. Va a muchas charlas, de hecho. Y recuerdo que a la charla que yo fui, ella estaba ahí y realmente eso a mí me conmovió mucho, la verdad, porque fue muy bonito que ella me fuera a apoyar y también todo lo que ella ha logrado, ¿verdad? Como mujer. Otra persona que para mí los casos de éxito acá en Costa Rica es Sandra Kuzman, que definitivamente a mí esa señora yo la deseo conocer y estrecharle la mano y decirle yo quiero ser como usted cuando sea grande, porque de verdad, o sea, básicamente ella, o sea, la carrera de ingeniería eléctrica le dijo que no en su momento, ¿verdad? Por ser mujer y pues ella tuvo que buscar otras alternativas para poder estudiar y ver que ella ahora está en una parte de la NASA, o sea, para mí eso es increíble, definitivamente. O sea, el legado que ella ha dejado para todas nosotras, para todas las chicas que quieren ser divulgadoras científicas, para todas las chicas que les llama el tema del espacio, de la ingeniería aeroespacial, todo eso, o sea, parece una inspiración definitivamente, porque, o sea, uno que se imagina que en Costa Rica haya ese tipo de cosas, pero las hay. Y realmente para mí es increíble lo que ella ha hecho. O sea, yo personalmente la admiro mucho y creo que me parece que aquí va a haber una charla con ella, creo que más adelante, si no dice un spoiler, pero sí, eso es para mí uno de los mayores casos de éxito que yo hice en este país, por ejemplo, ¿verdad? De cómo, o sea, el propósito de ella fue, antes ella quería ir a la, a la luna, creo que sí era, no me equivoco. Y sí, y al final, pues no lo consiguió, ¿verdad? Pero terminó siendo igual algo que le apasionaba y que igual la llevó terminando llegando a la NASA. Entonces, si se dan cuenta, tal vez no llegó a lo que ella realmente quería, pero lo consiguió. Entonces, consiguió algo parecido. Entonces, si se dan cuenta, y todos los propósitos cambian. Y tal vez uno no llega a conseguir exactamente lo que uno quiere, pero logra conseguir lo que uno necesitaba o lo que uno se le acerca a lo que uno realmente quería. Entonces también eso es algo que uno se queda así muy sorprendido. También, por ejemplo, un caso de éxito para mí también es toda la administración de Rocket Girls, tanto hombres como mujeres que trabajan en la parte de administración. Honestamente, para mí son personas increíbles porque ellos han puesto delante de muchas chicas, se han sacado adelante a muchas chicas que tal vez no tienen la posibilidad de estudiar en una universidad pública o privada,
Sin embargo, ellos se han propuesto para poder dar cursos gratuitos y que los de paga sean tal vez el 1%, mientras que todo el 99% son puros cursos gratuitos de todo tipo de índole, de habilidades blandas, de habilidades técnicas, y llevarnos a empresas para poder conocer dónde podemos trabajar, ayudarnos con nuestro currículum, darnos meetups. O sea, para mí, o sea, de verdad, qué nivel de personas, todas las que están ahí, yo les agradezco muchísimo y también admiro mucho lo que hacen porque eso es un propósito. Al inicio, el propósito de ellas era, si no me equivoco, era pues ayudar a las chicas, ¿verdad? A que pudieran salir adelante, que pudieran estudiar, pero fue creciendo tan grande este proyecto que ahora prácticamente hacen de todo, giras, meetups, de todo, para poder hacer networking, para poder hacer un cambio completamente en la mentalidad de todos y todas, y la verdad es que esos son propósitos que al final terminan siendo otra cosa o terminan siendo muchísimo más grande, ¿verdad? En el caso del propósito de ellas se hizo más grande de lo que antes ellas tenían previsto. Entonces, para que vean esos casos de éxito que al menos yo conozco y me imagino que ustedes también conocen, fijo, conocen a alguien que tal vez el propósito era una cosa diferente y terminó siendo algo eh, diferente, o tal vez la persona hizo algo aún más grande de lo que ya tenía, ¿verdad? Entonces son ejemplos. Básicamente hay muchas personas pioneras en Steam que han roto barreras y han dejado una huella imborrable. Sus logros brindan ejemplos inspiradores de cómo la determinación y el talento pueden transformar industrias. Al aprender sobre tus trayectorias podemos conservar la motivación para seguir avanzando. Vean, un ejemplo para mí es una película, no sé si alguno la ha visto, es la película de los Flaming Hot, de los Chetos Flaming Hot. Vea, yo esa película yo la he visto como 2 veces y las 2 veces yo he llorado porque, o sea, bueno, si alguien no la ha visto, básicamente trata la historia de cómo una persona que trabajaba en una de las mm, fábricas donde se hacían los chetos, era de Estados Unidos, pero era de origen mexicano, trabajaba ahí como conserje y una vez se le ocurrió, bueno, simplemente preguntó por qué no habían productos para ellos. Y simplemente él junto con la esposa trataron de crear un condimento que fuera inspirado en los snacks mexicanos y terminaron logrando que el CEO que en ese momento de PepsiCo se fijara en él, que llegara a él a la empresa y probara los chetos con picante y les gustó tanto. Obvio, no eso pasó, o sea, él empezó a trabajar ahí y a los 10 años es que pasó todo esto, ¿verdad? Pero él se animó y al final de la película él se volvió el gerente de la parte multicultural de la empresa de PepsiCo. Y, o sea, ese fue un final increíble. O sea, yo lloraba porque decía, pucha, de verdad que él, pucha, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir con la familia, con los hijos, y que él pudiera, digamos, lograr hacer eso. Y es un caso en la vida real. O sea, es una película, pero es inspirado en la vida real. Entonces, para que vean un caso así también de súper inspirador. Entonces, o sea, para mí, o sea, yo puedo hablar aquí de todas las cosas que a mí me han inspirado, pero para mí es uno de los más inspiradores que he visto, porque di todo lo que le costó, todo lo que hizo, y simplemente tuvo una idea de tratar de visibilizar al pueblo mexicano, al pueblo latino que vivía en Estados Unidos, y lo hizo. Y finalmente logró hasta incluso subir de puesto, ¿verdad? Y cambiar la vida de ellos. A mí otra historia, ¿verdad? Que me han encantado, también esa está basada en la vida real, es esta película de Talentos Ocultos. Esa película a mí me ha encantado porque básicamente todas ellas tenían un propósito de que, bueno, en ese contexto, ellas el único propósito que tenían al inicio de la película era seguir trabajando en la NASA como calculadoras humanas. Recuerden que en ese tiempo todavía las computadoras no son como lo que eran ahora, entonces pues ellas hacían todos los cálculos a mano. Fue después que empezaron a introducir la primera computadora de IBM que se dieron cuenta de que esa computadora en algún momento las iban a sustituir. Entonces ellas, y en vez de echarse a llorar o a sentirse mal, bueno, una de ellas aprendió a programar y lo que hizo fue que simplemente ella empezó a probar la computadora, aprendió a programar y básicamente ella se volvió la supervisora de todo el equipo para aprender a manejar la computadora.
Al inicio el propósito de ella era que la pusieran como supervisora del grupo de personas de color, porque pues en ese tiempo había mucho eh, violencia racial, pero al final de la película el propósito de ella cambió, más bien se volvió mentora y profesora de todas las chicas que aprendieron a manejar la computadora. Ella les enseñó a programar. O sea, y el propósito de ella cambió, no se volvió supervisora, se volvió completamente como la mentora de todas las chicas, tanto del grupo de color como las chicas del otro grupo del este, para aprender a manejar la computadora. Creo que una de ellas al inicio solamente quería trabajar en otra parte de la NASA y al final se terminó convirtiendo en la primera mujer en ser graduada como ingeniera aeroespacial de Estados Unidos. Entonces, o sea, eso fue, o sea, estoy hablando de propósitos que ellos tenían en su momento muy pequeños, pero terminaron siendo propósitos gigantescos que cambiaron un montón la historia. Y una de ellas fue la que hizo los cálculos para que Glenn, que así se llama, creo que el astronauta que dio 3 vueltas a la Tierra, ¿verdad? Sí, dieron tres órbitas sobre la Tierra, creo que así fue, no me acuerdo. Ella lo hizo a cálculo a mano porque la computadora en algún momento como que no estaba arrojando los datos muy exactos, entonces ella hizo el cálculo y de hecho los cálculos de ella lograron hacer que el hombre llegara a la luna. Entonces, para mí eso fue, o sea, esa película de verdad la recomiendo. De hecho hay un edificio dedicado a ella que lo nombraron al nombre de ella por lo mismo, por lo inspirador que fue, ¿verdad? Entonces, o sea, el propósito de ellas en el contexto en el que vivían, con la familia que tenían, simplemente era seguir un día más para poder seguir manteniendo sus familias, para poder seguir trabajando. Pero ¿qué pasó? Que al final ellas tomaron decisiones, a pesar de lo que la gente les decía, y al final vean todo lo que terminó convirtiéndose, ¿verdad? Fueron un ejemplo para un montón de mujeres, o sea, es increíble, la verdad. Entonces, o sea, como les digo, el propósito puede cambiar, pero también el propósito de ustedes puede hacer que sea algo enorme, que cambien vidas, que cambie todo, ¿verdad? Entonces, no hay nada escrito en piedra, ¿verdad? Básicamente, en este caso, las mujeres, ¿verdad? En mi caso, como yo como mujer, hemos recorrido muchos caminos llenos de obstáculos. También los hombres, no crean, los hombres también han recorrido muchos obstáculos, en el sentido de que han tenido que también hacer control de sus emociones. Muchos hombres se estresan mucho también en estas carreras y muchas veces esas emociones las tienden a reprimir. Entonces, también han hecho mucho, ¿verdad? Para poder tener bajo control muchísimas cosas. Es cierto que todas las personas tienen la resiliencia, la actividad y el apoyo mutuo, ¿verdad? Para que sean clave, para que todas podamos tener un, un buen trabajo en equipo. Y obviamente son lecciones súper fundamentales para que cada uno pueda forjar su propio camino. Y bueno, las oportunidades de apoyo. Bueno, para que sepan, hay muchos recursos. Actualmente uno puede estudiar más que todo en línea. Está, digamos, Udemy, está Elina. Elina está sacando cursos de ciberseguridad, están sacando cursos de inglés, están sacando cursos de diseño. También, ha visto también que están empezando a dar cursos también para personas que les interesa la astronomía. Em, También ustedes, si en algún momento ustedes pueden ayudar a personas que les cuesta la matemática o la física, que puedan echarle una mano. Quién sabe si ustedes también tienen ese talento oculto de saber enseñar. También las comunidades, aquí en Costa Rica está creciendo mucho la comunidad de análisis de datos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un montón de inversión, becas también, para poder estudiar lo que ustedes quieran. Solamente tienen que buscar en internet y ahí ustedes van llegando poco a poco. Muchas de las, digamos, de hecho, yo ciberseguridad, yo lo saqué gracias a Junior Achievement, que fue una ONG que estaba abriendo Mujer Digital para estudiar ciberseguridad. Yo lo llevé y gracias a ello yo me pude certificar verdad, entonces hay oportunidades y no tuve que pagar absolutamente nada. Entonces, para que vean que hay oportunidades así, la verdad inviertan mucho en su educación y su desarrollo personal porque eso les va a ayudar a ustedes a crecer bastante. También el networking, si ustedes tienen la posibilidad de ir a eventos como este, presenciales o virtuales, traten de hacer networking.
eso les va a abrir muchas oportunidades y puede hacer que cambie mucho su perspectiva. A mí, por ejemplo, me cambió mucho la perspectiva. Entonces, muchos de mis propósitos en este momento me han cambiado por la perspectiva de conocer gente que ya lleva mucho tiempo en esto y que me han hecho ver, ok, hay muchas cosas nuevas de cómo ver las cosas, hay muchas formas de cómo cambiar las cosas, entonces también es muy importante el networking. Y si conocen a alguien que sea un mentor para ustedes, excelente, porque de verdad eso les puede ayudar un montón. Y bueno, básicamente, si ustedes tienen la oportunidad de hacer voluntariado o pasantías, eso les va a ayudar a ustedes a mantener activas las comunidades y también estar al tanto de novedades. Todo eso les va a ayudar a ustedes a destacar en su carrera y a poder salir adelante y ser increíbles. De verdad, el propósito de cada uno es algo que se va, digamos, haciendo poco a poco y a veces va a llegar momentos en los que todo cambie, pero hay que seguir adelante. Y bueno, básicamente, como decía la película de Soul que mencioné al inicio, la vida sin importar cuál sea tu propósito, hay que vivirla, uno tiene que vivir, tiene que soñar, tiene que llorar, tiene que amar, pero siempre vivir. Eh, es muy importante encontrar es esencial, ¿verdad? Siempre recuerden reflejar sus habilidades y las historias de éxito que los inspiran. Aprovechen todo el tiempo, todos los recursos, aprovechen que tienen tiempo para estudiar y para formarse. La pasión de uno, puede transformarse con el tiempo de acuerdo con el momento de tu vida. Entonces, puede lo que te apasione hoy, te puede apasionar otra cosa. Entonces, recuerden de verdad que cualquier cosa, o sea, siempre confíen en ustedes mismos, crean en ustedes mismos, sean autoevalúense siempre para saber si todo en ustedes está bien y si no está bien, entonces traten de buscar soluciones para que todo esté bien. Y ya conforme al propósito, ustedes van a ir caminando junto a él y van a ir transformándolo porque eso es moldeable, es como una plastilina. Entonces realmente eso a ustedes les va a ir cambiando, pero siempre que los lleve de camino hacia el éxito. Entonces no sé si tienen algún comentario o alguna duda.